Bueno, estamos hoy martes, día 17 de enero, con dos personas maravillosas. Están haciendo una labor increíble. Bueno, ellas y el equipo, ¿no? También que hay detrás en este sentido. Ellas son Ana Lancho y Silvia Tejera de La Barandilla. Este espacio es un espacio que lanzamos semanalmente desde Open Mind, que como sabéis es la primera plataforma freemium que aúna de salud mental, que aúna ciencia y espiritualidad. Y bueno, cómo no, agradeceros Ana y Silvia que estéis aquí con nosotros para poder charlar de un tema que, bueno, pues ahora avanzaremos y que todavía pues sigue preocupando mucho a pesar del trabajo que se está haciendo. Pero contarnos, por favor, qué es la barandilla, ¿no? Y cómo desde la barandilla ayudáis a las personas en sus problemas de salud mental. Ana. Bueno, primero daros las gracias por contar con nosotros, porque creo que bueno, pues es también muy importante el poder explicarnos y poder hablar abiertamente de lo que hacemos y de cómo intentamos ayudar. Así que gracias primero por dejarnos en este espacio pequeño. Pues mira, la barandilla somos, ¿qué te puedo decir? Personas muy comprometidas que decidimos un buen día apostar por querer ayudar a la gente. Yo vengo del mundo de la salud mental, llevo muchos años trabajando en salud mental, en un hospital de día de trastorno mental grave. Y a partir de siempre, ya llevo 27 años en este hospital, pues todos los temas de la salud mental y depresión y con ello suicidio pues siempre han estado muy ligados y hemos estado siempre muy preocupados por este tema. Hemos intentado desde donde podíamos luchar contra el estigma y contra el tabú y pues en el año 2016 decidimos hacer algo más y nuestro tiempo libre dedicarlo a una asociación que es la Asociación La Barandilla y empezar a poner proyectos encima de la mesa pues para que pudieran salir adelante con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucha motivación y todos proyectos pues para poder pues eso, para poder llegar a la gente y poder ayudarles. Uno de nuestros proyectos más importantes es todo lo que se trataba, como os decía antes, de salud mental y concretamente la prevención del suicidio. En primer lugar, hicimos en el año 2018, pusimos en marcha un teléfono contra el suicidio. Fue el Ujú. primero que apareció en España exclusivamente para este tema y todo llevado por psicólogos. Estuvimos llevando este teléfono, que continuamos con él, pero bueno, ahora os cuento la otra parte. Sí. Llevamos este teléfono durante 4 años, recibimos más de 8.000 llamadas y la verdad que nos dábamos cuenta en la desesperación, en las, bueno, y en las ganas a la vez de poder ayudar porque nos creíamos profesionalmente que podíamos hacerlo, que estábamos preparados. Y pensábamos que era una herramienta muy potente para poder parar esa ideación suicida o incluso ese suicidio en curso, pero había que seguir, no solamente con el teléfono 1 hora y media hablando con esa persona era suficiente. Además es que nosotros al final de cada conversación era, ahora tienes que continuar este trabajo con tu psicólogo, con tu psiquiatra, porque esto no ha terminado aquí. Hemos parado esta ideación, pero ahora tienes que seguir trabajando en ello. Y nosotros durante mucho tiempo, pues había mucha gente que nos decía, ya, pero es que me han dado hora con un psicólogo en la Seguridad Social para dentro de 6 meses. ¿Qué hago estos 6 meses? O acabo de salir de un ingreso por un intento de suicidio y tengo las mismas ganas de suicidarme que antes de ayer, pero me han dado pues eso para mucho tiempo para ver al psiquiatra, al psicólogo, etcétera. Y eso de cualquier parte de España, porque nos llamaban de toda España. Y pensamos cuando ya salió el 024, que es el teléfono que sacó el ministerio el año Sí. pasado, en el mes de mayo creo, pues dijimos, a lo mejor es el momento de dar otro paso más y de abrir una nueva área de atención y prevención del suicidio donde podamos atender a las personas desde el minuto cero, donde no tengan que tener listas de espera y que a través de ese teléfono que nos siguen llamando poder darles la oportunidad de que continúen con una terapia individual, con psicólogos expertos en prevención del suicidio y que podamos atenderlos pues eso desde el minuto cero. Y bueno, pues ahí estamos.
aparte de todo esto, pues para dar visibilidad, que es otra parte del proyecto, visibilizar, concienciar a la sociedad y a la administración y a los políticos, informar, formar. Bueno, pues para todo esto, que es la otra pata del proyecto, pues tenemos programas de radio, hacemos galas de música y charlas por colegios, por empresas, organizamos jornadas, todo lo que sea necesario para que la gente sepa que hay profesionales que pueden ayudarles, que la prevención existe y que de la depresión se puede salir. Y con todo esto, pues que la gente pueda seguir viviendo, obviamente. O por lo menos esa es nuestra intención y es nuestra meta, ¿no? Ayudar al que nos necesite para que continúe, bueno, pues con sus sombras y sus luces, pero que continúe en esta vida. Desde luego, Ana, una labor extraordinaria. Bueno, Ana Lancho es presidenta de la asociación La Barandilla y le acompaña hoy Silvia Tejera. Silvia, eres psicóloga sanitaria. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Psicóloga sanitaria, ¿verdad? Es correcto, fenomenal. Dentro del área de atención y prevención del suicidio, ¿no? Mirar, yo cuando realmente, bueno, esto es un tema que como bien comentáis, es un tema, bueno, pues que cada vez hay que darle mayor visibilidad. Para mí es un tema que me tiene sensibilizado desde hace un montón de tiempo, porque todos, ¿no? O la gran mayoría alrededor hemos tenido, ¿no? Alguna persona que, bueno, que haya podido entrar en un escenario de estas circunstancias. Pero a mí hay una cosa, Ana, que además lo comentabas antes, y bueno, Silvia, que se comenta, surge la idea de suicidio y se comete el acto alrededor de 90 minutos. O sea, está como hay una cierta medida, ¿no? Como en esa hora y media, ¿vale? Durante la cual la persona está presentando la crisis suicida, como comentabais, y que suele arrepentirse y pedir ayuda. Ostras, yo la verdad es que os tengo que comentar que cuando leí esto por primera vez, en una entrevista que os hicieron, ¿vale? Creo que alrededor del 2018, más o menos, no me hagáis mucho caso, pero tela, ¿no? Contarme. Estuve hace poco en un congreso de patología dual y escuché a un profesional de suicidio hablar precisamente sobre lo que estás comentando Sí. ahora, y es que siempre, o lo que se enseña últimamente, es que el suicidio no es realmente tan impulsivo, que la gente va dando señales, que van, bueno, pues como dejando rastros, ¿no? Y es algo planeado y llega al punto en que se culmina. Y es verdad que eso pasa muchas veces, pero no siempre. Y lo que nuevos estudios han estado mostrando sobre cómo funciona la ideación suicida y el acto de intentar hacerlo, es más impulsivo de lo que se pensaba últimamente, ¿no? Y es verdad que muchas veces una persona de repente, bueno, está teniendo una situación en su vida, tiene algún problema mental que le dificulta funcionar en este mundo y realmente le viene la idea de no puedo más, me voy a quitar del medio, o nada tiene solución o nada va a cambiar, y muchas veces no plantean esos pensamientos, sino que lo que hacen es van y lo hacen, ¿no? Y es verdad que había un estudio que comentaba que había gente que lo hacía a los 15 minutos de tener el pensamiento, otras personas a los 30 minutos, es decir, y como tú dices, incluso en un periodo de 90 minutos, que no se están replanteando lo que está pasando por su mente y como no están viendo esa salida, lo hacen. Sí, lo que quería decir además, que hay que tener en cuenta que la persona que se quiere o que tiene esa ideación suicida no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir. Claro. Eso sí que está ya muy estudiado, y eso está, y seguro que lo habéis oído en un montón de sitios y a un montón de profesionales decirlo, porque es que es así.
todos nos lo dicen. Las personas que no, que nosotros tenemos mucho contacto con todas personas que han tenido un intento, una ideación suicida, todo el mundo, ¿verdad?, nos dice lo mismo, tanto a través del teléfono como a través del área, todos nos dicen lo mismo. Yo no es que quisiera morir, yo lo que quería era dejar de sufrir. No veo ninguna... Estoy en un momento, en un pozo tan oscuro, en un momento de mi vida tan negro, que creo que no va a haber solución, porque yo no encuentro, no soy capaz cognitivamente de encontrar esa solución. Entonces, pues, ¿qué tiramos? Pues por la vía del medio. Pues ya está, para dejar de sufrir, lo mejor es dejar de vivir. Pero yo creo que en cuanto les das ese aliento o les das esa pequeña mano para que se agarren a ella, yo creo que terminan diciéndote gracias y ahora no lo voy a hacer. Qué maravilla. De hecho, Ana, entiendo que al final también vuestra labor, cuando se pone en contacto con vosotros en un momento de estas circunstancias, claro, al final hay que dar como respuestas muy concretas, ¿no? A ese momento por el que está pasando una persona. Y claro, ahí pues todavía tenéis vosotros una presión añadida, aunque sois expertos, ¿no?, en tratar este tipo de situaciones, pero claro, en una situación tan angustiosa por parte de una persona, lanzar determinadas respuestas concretas tiene que ser como dar, ¿no?, en la diana, no en el centro, o acercarse al centro de la diana, ¿verdad? Hombre, se necesita experiencia y conocimiento en Claro. servicio para poder dar en la diana, porque sí Claro. que es verdad que, a ver, las personas somos únicas, cada una, pero tenemos patrones. Es decir, siempre hay patrones en todo y el suicidio no es menos. Es decir, hay ciertos patrones que están de forma muy generalizada en las personas con ideación suicida, que tienes que conocerlos y tienes que saber cómo actuar al respecto para poder ser efectivo y cumplir la función de que esa ideación suicida pierda intensidad. Ajá. Oye, hablábamos antes de comenzar nuestra conversación de las cifras, ¿no?, de suicidios, que son cifras demoledoras. Hablábamos desde el 1900 y pico, ¿vale? Incluso estamos hablando las últimas, Ana, del 2021, ¿no? Alrededor de Eso es. 4.013 personas en toda España, ¿no? Pues, sí, sí. Contarnos, es decir, porque al final esto efectivamente, dentro de las labores que hacéis tan extraordinaria, esto se tiene que dar visibilidad, y luego comentaremos un poquito más en profundidad sobre acciones futuras, ¿no? Pero contarnos aquí, Ana, por favor. Esto yo, cuando hablamos de las cifras, a mí no es algo que me agrade hablar de cifras, Ya, desde luego. porque yo lo que siempre digo, detrás de ese número y detrás de esa cifra hay una madre, un padre, una persona que tiene nombres y apellidos, que tiene una familia. Quiero decir que no es una cifra así por las buenas. Lo que pasa que para poder entenderlo, yo creo que para que la sociedad se dé cuenta necesita pues no poner nombres y apellidos, sino poner números. Y por eso son efectivas el poder hablar de ellas y el poder decir estas cifras. Pero dicho esto, tenemos que pensar que detrás de de esas cifras hay una familia sufriendo muchísimo y a lo mejor es pues tu amiga, tu vecina o tu prima o tu hermana. Quiero decir que es una persona con nombre y apellidos. Decir también que, y esto también, según estudios y demás, también está dicho que por cada persona que se suicida, 6 personas de la familia lo sufren, con bajas laborales, con depresiones y con dolor, quizá para toda la vida. Entonces, si fuéramos conscientes de todo esto, pues a lo mejor cualquiera de nosotros poníamos un poquito más de atención y podíamos poner un granito de arena para decir, oye, esto es un tema del que hay que hablar, este es un tema al que yo me tengo también que informar y formar, y algo tan sencillo que no hace falta muchas veces, lo que yo digo, ser experto en prevención del suicidio, simplemente saber que una persona necesita ayuda y que estés ahí para ayudarla. Y el ayudarla es, te voy a escuchar, te voy a acompañar al psicólogo, no te preocupes que no te voy a dejar solo o sola. Quiero decir que son frases que hay que decirlas de corazón, obviamente, pero que son muy fáciles de realizar. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que damos con las cifras,
que la gente tiene que ser consciente de que hay mucha gente alrededor y la propia persona sufriendo por estos temas. Con lo cual, sí que es verdad que es una tarea de pico y pala, como decimos, porque es una tarea muy de día a día, pero cualquiera de nosotros pues desde la asociación hemos hecho todo esto y lo estamos haciendo sin ningún tipo de ayuda de parte de la administración. Quiero decir que nosotros el teléfono no tuvimos ninguna ayuda para realizar esta puesta en marcha de este teléfono. Y lo hicimos, con lo cual yo creo que cualquiera de nosotros, en la medida que cada uno pueda, obviamente puede poner y hacer su granito de arena, y yo creo que entre todos pues será la única forma de que bajemos estas cifras y que todo esto se solucione en la medida que podamos cada uno. En este sentido, y además lo comentabas también, Ana, he leído también que al final el sistema sanitario, tal y como trabaja de alguna manera a las personas que han tratado, ¿no?, un intento de suicidio, es como si se les hubiera roto una pierna, ¿no? Y es como que se les hace el tratamiento, salen del hospital, pero efectivamente las secuelas psicológicas siguen ahí, ¿no? ¿Cómo trabajáis desde la barandilla? ¿O hasta dónde, evidentemente, podéis trabajar cuando os encontráis en un caso, ¿no?, o en casos como estos? Sí, pues nosotros lo que hacemos es atenderlo lo antes posible. Ok. Porque el tiempo es un factor muy importante para la ayuda en estos casos. Es decir, cuando comienza esa ideación suicida o ha habido un intento suicida, está demostrado que hay un gran riesgo de que se produzca el intento o que haya otro intento muy pronto. Entonces, pues el sistema ahora mismo tiene mucha lista de espera y no se puede dar cierta atención que necesita gente con este tipo de problemática. Entonces lo que hacemos es darle citas, si no se puede para la primera semana, para la semana siguiente. Es decir, con urgencia, para empezar el tratamiento, para empezar terapia psicológica, para abordar esa ideación o ese intento suicida y quitarle pues ese poder que está teniendo sobre la persona y empezar a trabajar esas cosas que le han llevado a ese estado mental. Comentabais en esta línea también, Silvia, antes, pues que al final la persona no quiere morir, ¿no? O sea, realmente no quiere sufrir, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros, como seres humanos, dentro de ese proceso de no querer sufrir, hablabais antes de la parte cognitiva? ¿Qué influencia realmente tienen los pensamientos para que evidentemente esto caiga hacia la parte de emociones y luego evidentemente esto lleve a actuar, ¿no? Que es, pues el proceso natural en el que funciona nuestra cabeza, ¿no? Nuestro cerebro, incluso al revés, ¿no? En este sentido, con lo cual entiendo que la parte de trabajo cognitiva, sobre todo para las personas que evidentemente no han tenido un caso de estas características o que tienen un desconocimiento, puedan entenderlo. ¿Cómo se trabaja esto en una primera fase? Vale, bueno, a ver, los pensamientos lo son absolutamente todo. Es decir, nos sentimos según dejamos entrar o no entrar a nuestra mente ciertas cosas, ¿no? Y obviamente con el impacto que tienen esos pensamientos en nosotros y las emociones que producen, pues solemos actuar de una forma o de otra forma, ¿no? Entonces eso es fundamental. Pero aquí, en el área de prevención y atención del suicidio, aunque usamos métodos cognitivos, conductuales, por supuesto, también usamos otro tipo de terapias. Mentalización es algo que, en mi opinión, a muchas personas le ayuda mucho, ¿no?, a hacer ese trabajo de mentalización. Mindfulness incluso usamos diferentes métodos terapéuticos según la necesidad de cada paciente, según su historia y
y yo creo que el método para ayudar a una persona realmente no es yo pienso que esto funciona, sino que yo te conozco a ti como persona y estudio qué es lo que pienso que te va a funcionar a ti. Muy bien, muy bien. Qué maravilla. Fíjate que esta es una de las preguntas también que quería haceros, ¿no? Es decir, ¿qué técnicas, ¿no?, utilizáis? Estabas hablando del tema de la mentalización. Cuéntanos, ¿en qué se basa la mentalización? Lo que puedas aportar, sobre todo para dar visibilidad también a este concepto, si eres tan amable. Vale, bueno, lo voy a decir en términos muy Sí, sí, muy, básicos, muy, muy coloquial, ¿vale? para que todo el mundo lo podamos entender. Sí, Vale, hay muchas veces que actuamos de cierta forma que no lo pensamos, ¿no? O vale, no lo analizamos, o no llegamos a ciertas profundidades mentales, ¿no? Entonces, es una forma de hacer ver a la persona, por qué actúas de cierta forma, qué hay detrás de eso, incluso cómo estás actuando. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de la forma que actúa, ¿no? Y es, con ciertas estrategias diferentes, pues conseguir ese objetivo para que la persona por sí misma sea capaz de razonar ciertas cosas y a través del conocimiento puedes cambiar ciertos comportamientos y ciertos estados en la persona. con lo cual, Silvia, si yo, por ejemplo, te he entendido bien, realmente donde se trabaja es en la esencia, ¿no? No tanto en la parte de la superficie, sino ir a donde pueda estar verdaderamente el origen, ¿no? Sí, es En un ese sentido, ¿no? poco en los procesos mentales de Claro, la claro, persona, claro. más que quedarse en el comportamiento, en lo que se ve, como Muy bien bien, dices tú, en la superficie, es un poco ver qué está pasando dentro y ves cómo la persona no se da cuenta y, por supuesto, el conocimiento es fundamental en la psicología. La claro. persona tiene que empezar a autoconocerse y tiene que empezar a tener cierta conciencia de lo que está pasando en realidad, porque si esa conciencia no está ahí, pues nada se puede cambiar. Claro, lógicamente. Oye, Ana, comentábamos antes también, al principio, ¿no?, de nuestra conversación, cómo veis, ¿no?, la evolución de la salud mental dentro de esta visibilidad que se le está dando, ¿no?, y una labor tan importante que estáis haciendo. ¿Cómo veis los próximos años dentro de lo que es, por así decirlo, el abanico de la salud mental a nivel de evolución? La verdad es que si nos ponemos a mirar un poco hacia atrás, pero digo hacia atrás de 6 7 años, la verdad que la evolución ha Sí, sido, no ha habido mucho cambio, pero sí yo creo que ha habido cambio en las mentes de las personas que ya están más preocupadas por el suicidio y por la acción, más que por el suicidio, por la prevención, que nosotros siempre decimos que nos dedicamos a la prevención porque habiendo prevención quizá no haya tantos duelos y no haya tanta posvención. Entonces, si yo mira, yo recuerdo, por contar algo que es un poco anecdótico, yo recuerdo en la primera rueda de prensa, nosotros hacíamos ruedas de prensa cada Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es en septiembre. Y yo ujú, recuerdo que en el año 2015, que hicimos la primera rueda de prensa, pues los medios ni venían porque decían que no, que eso no podían hablar del tema y no podían sacarlo en televisión, radio, periódicos, etcétera. A día de hoy son los medios los que nos llaman para hacernos qué bien. alguna entrevista o para hacer documentales y demás. Con lo cual, con esto te digo que fíjate que en esos años han sido pocos, pues sí que es verdad que hay mucha más conciencia de hablar del suicidio. Porque hasta ahora, ya digo, tema tabú, nadie hablaba, pero ni la propia familia. Normalmente la propia familia era la que decía, no, es que se ha muerto de un infarto, pero es raro que contaran que realmente había habido un suicidio en la familia. Entonces yo creo que esa parte sí que ha cambiado bastante. Ahora, lo que no ha cambiado mucho son los planes que hay para tratar de bajar estas cifras y para tratar de ayudar a estas personas. Creo que en eso no ha habido tanta prisa por hacer cambios como, por ejemplo, en la otra parte de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación, ya te digo que han sacado libros blancos de cómo atender y cómo hablar de la prevención del suicidio, o sea, hablar del suicidio en los medios de comunicación y
ya digo que se están todos preocupando muchísimo por sacarlo en todos los medios de comunicación. Con lo cual, en esa parte de la comunicación, para que la gente se entere que realmente el suicidio existe, que de lo que no se habla no existe, y se han dado cuenta que hay que hablar de ello, porque es la única forma de que también las personas pidan ayuda, de que vean que no son únicos y de que esto le puede pasar a más gente, y que también hay sobre todo profesionales y gente que les pueda ayudar. Que hasta ahora pues era, yo no lo quiero, ahora nos dice mucha gente, pues yo intenté suicidarme a los 15 años, tengo 40 y lo estoy diciendo ahora. Es una mochila que he llevado durante toda mi vida, porque ¿qué iba a pasar, qué iba a pensar la gente si yo contaba esto? ¿A quién se lo contaba? Si eso era un tema del que hoy todavía en muchos círculos no se puede hablar, pero hace 20 años menos. Con lo cual sí que veo que la imagen ha cambiado, la imagen del suicidio ha cambiado. Sí que es verdad que a la gente ya le cuesta menos decir que pues yo sí que he intentado suicidarme, le cuesta menos. De hecho, han salido muchos personajes bueno, pues públicos, reconocidos. Nosotros, Javi Martín, que es de Caiga quien caiga, el mítico programa de Caiga quien caiga, sí. Pues vino un día y dijo, voy a salir del armario, voy a contarlo. No lo había contado nunca, y nadie lo sabía más que su círculo de amigos. Y igual que él, ha salido más personas, ¿no? Con lo cual yo creo que en eso sí que hemos avanzado, pero lo que creo que no hemos avanzado es en que haya planes y que haya servicios, que haya sitios profesionales para que puedan ayudar a toda esta gente a salir de ese momento. Nos estamos acercando ya al final, Silvia y Ana. Bueno, la verdad es que, claro, esto da para mucho más, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues el tiempo es el que es, y vuestras agendas están como están, ¿no? En este sentido. Mira, yo cuando sigo de cerca, pues no sé, personas, ¿no? que me han llevado de cerca y que han intentado suicidarse, y bueno, pues algunas lo han conseguido. Yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Es decir, ostras, Javier, es decir, ¿qué le faltaba, ¿no?, a esta persona en ese momento? Más allá de que efectivamente hablabais del tema de esa parte de sufrir. Pero antes comentabais algo que importante, ¿no? Ese acompañamiento, ¿verdad?, de las personas que están al lado, y que a veces no se trata tanto de que la persona sea una experta, sino que la acompañe de una manera sincera, de una manera franca, desde el corazón, en esos momentos más sensibles y más delicados por los que todos pasamos, ¿no?, en la vida. Y ostras, incluso los que a mí me han tocado más de cerca, siempre es verdad que te quedas con ¿qué es lo que podría haber hecho de más y no hice, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un pensamiento totalmente erróneo, ¿no? Porque es como ya ha pasado, ¿no? Pero lo comentáis antes, ¿qué podemos hacer dentro de ese acompañamiento que comentabais antes, incluso de las personas, de las familias, amigos, para efectivamente apoyar en esa prevención futura, ¿no? Incluso con personas, Ana y Silvia, que aparentemente todo va bien en la vida y de repente hay un cruce y se va a un escenario. Además de este acompañamiento, Ana, es verdad que cuando hablamos de que la administración nos acompañe, pero es que claro, es que la administración, perdonar, ¿no?, que hable, no nos acompaña. Incluso fijaros en la educación. Si desde pequeños nos ayudaran a gestionar nuestras emociones, ¿vale? Yo siempre voy a contar una anécdota, siempre tengo la misma pelea, ¿no? Hombre, yo no digo que las matemáticas no sean importantes, pero ¿y si metiéramos una asignatura de gestión de emociones desde chiquitines? Oye, a lo mejor estaríamos mejor entrenados en esa fase de adolescencia, en esa fase más de madurez, etcétera, etcétera. No sé qué opináis de esto último que os comparto. A ver, hay tanto que hablar de esto, porque si fuera solo la educación, bueno, pero es que son tantas las áreas que hay que retocar y cambiar y trabajar que no te lo pueden imaginar. Por supuesto, educación en los niños, fundamental. Es decir,
tenemos que darle herramientas a las personas para que, bueno, pues cuando vengan dificultades sepan pues cómo solucionar problemas, no solo emocionales, sino también de solución de problemas. Es decir, son herramientas fundamentales en la vida de una persona. Familia, ¿qué pasa ahora? No hay límites, hay mucha permisividad, es algo que cómo están educando ahora los padres no tiene nada que ver a cómo se educaba anteriormente. Que no me refiero con la educación de, bueno, pues si no yo te pego, si no haces lo que yo te estoy diciendo. No, para nada. Pero sí es verdad que los límites son esenciales en la vida de una persona porque tú le estás entrenando para luego moverse por sí misma en este mundo, ¿no? Entonces, eso por otra parte. Por otra parte, la cultura en sí. Es decir, nosotros éramos un país que éramos una cultura de comunidad, nos arropábamos los unos a los otros, vivíamos en comunidad, incluso la familia más lejana tenía una gran importancia en nuestras vidas y ahora es una sociedad individualista del norte de Europa, ¿no? Que estamos acogiendo y cada vez más. Y eso se va viendo en cómo van cambiando las generaciones según va pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Que somos seres sociales, es decir, eso no ha cambiado. Nuestra esencia, nuestra naturaleza sigue siendo la misma, igual que un perro puede cambiar muchísimas cosas, pero va a seguir teniendo una naturaleza de perro, ¿no? Entonces, nosotros somos seres sociales, es decir, la sociedad es fundamental, nuestras relaciones sociales y cómo nos movemos en la sociedad. Entonces, si cada vez la sociedad es más individualista, hay menos contacto social. Entonces, eso significa que ya de por sí hay una carencia en la vida de las personas que no se puede arreglar de muchas formas. Antes nos íbamos a jugar a la calle, salíamos con los amigos, había contacto social, ahora juegan en videojuegos, online, se hablan por redes sociales en vez de quedar y salir por ahí, ¿no? Entonces, falta ese contacto social también. Y bueno, eso es un poco términos generales, unas cosillas que obviamente son necesarias de cambiar. Sí, desde luego, la verdad es que son demasiados ámbitos y ojalá, ¿no? Desde todos los ámbitos, como dice Silvia, pues se pusiera ese granito de arena para ir, bueno, pues creando una avenida en donde todo esto cada vez pues se vaya ajustando y se vaya tratando de la manera que se tiene que tratar, ¿no? De una manera totalmente humana, desde la ciencia, desde la psicología, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, antes de marcharnos, Ana y Silvia, sí que me gustaría, ¿no?, que nos pudierais lanzar algunas recomendaciones, ¿no?, dentro de lo que es la prevención del suicidio, ¿de acuerdo? Tanto para aquellas personas que ya tienen pues un mayor conocimiento de este tema, o por aquellas que evidentemente pues todavía no tienen un alto conocimiento. ¿Qué recomendaciones, ¿no?, nos podríais hacer para que efectivamente entre todos pues podamos ir poniendo ese granito de arena? En primer lugar, como decía antes, el decir que todos podemos aportar, que no debemos juzgar a la persona que nos cuenta o nos dice, que al contrario debemos alentarla a que hable y a que nos lo cuente, porque si no, pues no nos vamos a dar cuenta de otras muchas señales que nos pueden dar. No tenemos que juzgar a la persona, no tenemos tampoco que banalizar con frases, sobre todo, qué tontería, ¿por qué me cuentas esto? Pues si tienes todo, como decíamos antes, si tienes todo. Sí. A ver, anda, déjate de tonterías y ponte a hacer otra cosa. Que no, que la persona que tiene ese tipo de, bueno, de sentimientos y esas emociones y que no sabe gestionar y que lo está pasando mal, necesita tener al lado una persona que le comprenda, y si no, que le diga, mira, no te comprendo muy bien, pero estoy aquí para ayudarte, sencillamente con eso. Creo que eso es algo fácil, que como hemos dicho antes, lo podemos hacer cualquiera. A nivel profesional, pues que las personas sigan ocupándose, los profesionales sigan ocupándose de saber algo más de la prevención del suicidio, porque como en todas las profesiones hay personas psicólogos que no saben nada de la prevención, porque te recuerdo que en la carrera pues no se toca prácticamente nada del suicidio, y bueno, pues que se informen, que se formen
para poder ayudar a todas estas personas y poder ayudarlas de una forma correcta. Porque igual que todos los arquitectos no saben hacer puentes, pues a lo mejor todos los psicólogos no saben tratar un tema concreto y no todo vale. Quiero decir, tenemos también los profesionales, tenemos que ser conscientes bueno, pues si no sé de un tema, pues te voy a remitir a otros compañeros profesionales que sepan. Pero hay muchas veces, porque esto también yo creo que es importante, pero para cualquier profesión, no solamente para esta. Creo que cada uno tiene que saber también los límites y hasta dónde puede llegar, y sobre todo cuando tratas con un tema tan grave como puede ser un suicidio. Yo doy esos 2 consejos. Gracias, Ana. Silvia, cuéntanos, es decir, ¿qué nos recomendarías? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana y añado también el decir, la persona que se muestre abierta y aunque no lo entienda, aunque no lo comparta, aunque no sepa cómo ayudar, ser sincero, ser honesto. Mira, yo no sé cómo ayudarte o yo no estoy entendiendo esto, pero yo estoy aquí para ti y te voy a ayudar a ir por este proceso, vamos a buscar ayuda, vamos a dar los pasos necesarios para que tú te sientas mejor y ya no pase esto por tu cabeza, ¿no? Es el acompañar, aunque no se pueda ayudar de mejor manera, y siempre ser sincero con la persona, es decir, en todo momento y apoyando y guiando a la persona de cierta manera para que tenga la ayuda que necesite. Y también, bueno, pues tener, obviamente en los casos de suicidio impulsivo es más complicado poder ver señales y actuar a tiempo, pero bueno, en caso de intentos ya previos, que ahí ya se sabe lo que está pasando por la cabeza de la persona y tal, pues tener mucha observación de su comportamiento y en cualquier momento que se vea algo raro, intentar hablar con la persona, intentar averiguar si esos pensamientos han vuelto de nuevo a la persona, y si eso, pues buscar ayuda rápidamente para que puedan ser tratados. Si tiene la persona, comentárselo al terapeuta, y si no tiene ayuda a la persona, buscar ayuda inmediatamente. Y bueno, y sobre todo, pues que si no, que llamen al 911-385-385. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pues estarán los psicólogos atendiéndoles a todas las personas que pidan nuestra ayuda. Fantástico. Ana, Silvia, la verdad que nada, un verdadero placer teneros por aquí, en estos espacios, ¿no?, que hemos creado desde Open Mind, que les hemos llamado Tips Café, para dar visibilidad, ¿vale?, a asociaciones como la vuestra y a personas como vosotros, ¿no?, y el equipo que trabajáis detrás de la barandilla, y que, bueno, a mí también me llegó uno de los artículos que leí vuestros, en donde salvar vidas, ¿no? ¡Wow! Es que fijaros, 2 palabras, salvar vidas. A mí esto me marcó mucho, ¿no? Porque es verdad que dices, bueno, es que detrás de salvar vidas hay todo un trabajo, un fuerte trabajo y un fuerte compromiso, Ana, como bien decías, ¿no?, al principio también de comenzar nuestra conversación. Lo dicho, de verdad, un verdadero placer haberos tenido por aquí en Open Mind Tips Café. Hoy hemos hablado bueno, pues de la prevención del suicidio en mayor medida y qué cosas, ¿no?, se pueden hacer para dar visibilidad y sobre todo para, de alguna manera, bueno, pues hacer todo lo posible, ¿no?, para que no se llegue a ese escenario, como tú comentabas, Silvia, de impulsividad máxima, y que ahí es donde se acaba todo. Desde aquí, pues, de verdad deciros que sigáis, ¿no?, aportando lo que aportáis a la sociedad. Estáis haciendo un trabajo extraordinario y, bueno, desde Open Mind, pues en la medida que podamos daros visibilidad y acompañaros en este proceso, lo haremos gustosamente. Gracias de verdad por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros.